MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. De aprecio, subsecretario Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, que me tome la llamada. Gracias por la comunicación con este espacio esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Oiga, pues ayer vimos cómo pues hubo una verdadera crisis a nivel global. Pues los mercados no reaccionaron nada bien ante lo que está pasando con Rusia, ante lo que está pasando con la OPEP, con los países de Arabia, particularmente con Arabia Saudita. Cae el precio del petróleo y bueno, pues hay una afectación ahí a nuestra moneda. Deciden pues ustedes sacar estas coberturas cambiarias. Explíquenos un poco, secretario, cómo es que esto pues estará buscando contener de alguna manera la depreciación y también pues ser un primer paso en cuanto a la búsqueda de una estabilidad, que no nos pegue tan feo, vamos. No, claro que sí. El día de ayer lo que vimos fue obviamente un evento de mucha volatilidad que no se había observado en mucho tiempo. Yo creo que desde la gran crisis financiera del 2008 y 2009. Y como bien dices, digamos, se conjuntaron tres eventos. Uno es obviamente lo que hemos observado, ya una desaceleración sincronizada de la economía global. Los países del G20 están entrando en una desaceleración. Luego vino el brote del coronavirus, que prácticamente ha tenido hasta este momento un impacto muy fuerte en la demanda. Por ejemplo, se ha caído la demanda de petróleo. Pero luego el conflicto entre la OPEC Plus más Rusia, Rusia se para de la mesa y se inicia una guerra de precios, y esto obviamente tumbó el precio del petróleo. Lo vimos ayer, alcanzó un mínimo de $24.4 por barril, y lo que generó fue prácticamente una mayor aversión al riesgo. Esto quiere decir que los inversionistas internacionales buscaron proteger sus inversiones yéndose a activos de menor riesgo. Por ejemplo, el Tesoro americano, el bono de 10 años se fue prácticamente, bajó de 0.8% que estaba pagando a 0.5%, esto quiere decir que fue muy demandado. Y lo que vimos contra el peso fue que el peso es una de las monedas que más se comercializa a las 24 horas, es una moneda de un país emergente, y cuando se genera esta recomposición de portafolios, los inversionistas tienden a querer cubrir las pérdidas de evaluación que tuvieron en otras monedas, con una moneda que se está comercializando y que está disponible en ese momento, y ese es el peso. Por eso lo que vimos ayer, cómo se depreció el peso en los últimos 2 días, prácticamente han sido transacciones que se han hecho a nivel global, no necesariamente se hicieron en México, y lo que vimos fue un evento de volatilidad que afectó el precio del petróleo y afectó el peso mexicano. Entonces ayer lo que se realizó es que realizamos, digamos, diferentes llamadas con el Banco Central a lo largo de la mañana, monitoreando los mercados. El secretario de Hacienda habló con el gobernador del Banco Central, luego tuvimos una lectura de mercados y se decidió activar la Comisión de Cambios con un programa de coberturas cambiarias. Esto significa que el Banco Central puede entrar a subastar las coberturas cambiarias a los actores de mercado que necesiten, digamos, disminuir un poco la volatilidad del tipo de cambio que necesitarían enfrentar para realizar sus transacciones. Y este fue el anuncio que hicimos ayer con las coberturas. Las coberturas prácticamente son forwards. Quiere decir que establecen un precio por contrato, y si el precio está por arriba, el Banco Central respetaría el precio del contrato, y si está por abajo, el inversionista lo absorbe, pero claro, prácticamente con esto se da más certidumbre al tipo de cambio para los inversionistas locales. Esto es para nuestro mercado, y también se disminuye la volatilidad. También lo que trata es que el mercado esté más ordenado y trata de mitigar compras de pánico, porque si no sabemos cómo va a estar el tipo de cambio en 2 o 3 días, querríamos comprarlo hoy, y eso acelera un poco los movimientos. Eso es lo que se está tratando de evitar con la Comisión de Cambios. Que es justamente lo que veíamos ayer con los mercados, y bueno, pues lo normal, o sea, gran parte del mercado a nivel global pues empieza a refugiarse en monedas fuertes como el dólar, por ejemplo, o inclusive pues algunos otros hasta en oro, cosas por el estilo, que tenía por ahí una leve subida, para la crisis que se vivió ayer. Habría quien pensaba que podía ser hasta mayor. Dígame algo, subsecretario, ¿cuándo empiezan estas coberturas cambiarias? ¿Quién las subasta? ¿La subasta el Banco Central? ¿La subasta el Banco de México? ¿Cómo puede tener acceso el inversionista o los empresarios que quisieran entrarle a este tema? Nos hacen muchas preguntas al respecto del tema aquí en WhatsApp. ¿Cuándo comienzan? ¿Cómo comienzan? ¿Dónde se pueden adquirir o entrar a una de estas subastas para tener una cobertura cambiaria?
Sí, ayer, digamos, la sesión de consejo, lo que se determinó es que se incrementa el monto del nocional del programa. Ajá. Quiere decir, pasamos de 20,000 millones de dólares a 30,000. Esto lo que quiere, la señal que se quiere mandar es que tenemos suficientes municiones, el Banco Central las tiene en sus reservas para poder enfrentar subastas hasta por este monto. Ahora bien, lo que no se activó ayer son las subastas. En este momento no se ha subastado ningún instrumento. Ninguna cobertura. Hay que recordar que estas subastas, en su momento cuando se creó el programa, se subastaron 5,500 millones, pero prácticamente en este momento no se ha subastado absolutamente nada, solo se anunció que el Banco Central puede iniciar las subastas cuando determine que la volatilidad del mercado lo amerita. Ahora, usualmente el mecanismo lo hace el Banco Central, tienen un procedimiento ya establecido con los bancos a través del sector financiero, y es a través del sector financiero que se va a estar tratando de proveer no solamente de liquidez en pesos, sino establecer, mejor dicho, proveer liquidez en pesos que no esté afectada por la volatilidad del dólar. Entonces, en este momento no se ha realizado ninguna subasta aún. Se va a realizar en el momento en el que el Banco Central y la Junta, en coordinación con Hacienda, se determine que el mercado lo amerita. Nosotros, por nuestra parte, lo que estamos haciendo es monitorear los mercados de manera muy recurrente. Cada hora lo estamos viendo. También estamos hablando con todos los actores de la economía, sobre todo con el sector financiero, los bancos, para ver si hay algún problema, no de liquidez en los bancos, sino de que algún emisor, por ejemplo, quería salir al mercado, pero en este momento el mercado está un poco complicado. Nada más para saber si existe, digamos, una necesidad de fondeo de liquidez. Y estamos monitoreando de manera muy permanente. Se va a tomar una decisión en cuanto la situación de volatilidad lo amerite. En este momento, con el solo anuncio, la moneda, digamos, se fortaleció un poco, rebotó después tantito, pero ha bajado un poco el nivel de volatilidad y lo vamos a seguir monitoreando. Dígame algo finalmente, subsecretario. Vienen muchas cosas que están pues en los próximos días y semanas. Habrá una gran incertidumbre en materia económica, en materia financiera. Y bueno, pues nos llama la atención también las reacciones que tendrán que venir por parte del gobierno mexicano. Cito hoy una entrevista que le hacen a usted en el diario El Economista, en donde, bueno, pues está abierta la posibilidad de un recorte al gasto. Esto sería obviamente hasta abril. Habrá que esperar cómo nos pinta este marzo, pero pues la situación es bastante tensa y bastante complicada de momento. ¿Se prevé y está abierta la posibilidad de un recorte de gasto, subsecretario Gabriel Llorio? No, mira, este tipo de eventos son eventos de volatilidad temporal. Por ejemplo, en el momento en el que Rusia se para de la mesa y Arabia Saudita decide incrementar su producción e iniciar una guerra de precios, prácticamente también está abierta la posibilidad de que regresen a la mesa y se pongan de acuerdo para un potencial recorte de la producción. Y si recortan la producción, el precio del petróleo podría tener un repunte. Entonces, por el lado del petróleo, probablemente este sea un evento temporal que generó muchísima volatilidad y hay que nada más tratar de aminorar esta volatilidad. Ahora, por el efecto del coronavirus, pues probablemente sí tiene un efecto muy fuerte sobre la economía global. Ya varios países han iniciado protocolos de prevención y eso implica la suspensión de algunas actividades económicas y esto obviamente va a tener un impacto. En este momento México, digamos, ha sentido los efectos externos, lo vimos ayer por el lado financiero, pero también por el lado del coronavirus. Ya ha habido una menor demanda de la actividad económica y eso se está reflejando también en México. Creo que todavía es, digamos, en términos de petróleo y todo, sí afecta las finanzas públicas en el día a día, pero esto se puede resolver muy rápido. Lo que estábamos discutiendo ayer es, en términos de manejo fiscal, hay, digamos, ciertos pasos que hay que ir tomando. Okay. Número uno, hay que analizar si la recaudación va a ser la que se aprobó en el Congreso. Y si no, probablemente tenemos márgenes de maniobra, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar parte del FEIP. En el caso de la deuda, iniciamos coberturas de petróleo el año pasado y entonces el precio del petróleo que establecimos en el presupuesto, nos sentimos cómodos con él, tenemos margen de maniobra. La deuda está en su mayoría en pesos, en el 80% está en pesos, eso nos elimina el riesgo de refinanciamiento. Okay. Y la deuda externa, que en su mayoría está en dólares, la colocamos en enero, por lo tanto ya recogimos el dinero que necesitábamos para hacer los pagos de amortizaciones de la deuda. Entonces, en abril tenemos flechas muy claras porque se presentan los precriterios económicos para iniciar la discusión del paquete 2021. Ahí usualmente hacemos una actualización de las variables económicas, analizaríamos si los ingresos
cuál es la tendencia de los ingresos, si vienen bien o vienen un poquito por debajo, se tomarían decisiones, pero digamos, en el corto plazo, la estrategia para nosotros es acelerar el gasto lo más pronto posible, principalmente en el tema de infraestructura, y después se tomarían otro tipo de decisiones, entre ellas podría haber un recorte del gasto, pero en este momento no lo estamos considerando. Estamos, de hecho, considerando acelerar el gasto lo más que se pueda durante la primera mitad del año, para tener un mayor impacto en el crecimiento. En abril se actualizaría el marco macroeconómico y podríamos analizar si hay un recorte o no, pero el manejo fiscal se va haciendo analizando las tendencias de los dos agregados fiscales, ingresos y gastos, y se pueden tomar acciones de los dos lados. En algún momento podríamos tomar esta acción, que fue lo que discutimos ayer con el periódico. Estaremos atentos al tema. Gracias, subsecretario Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. Un saludo a todos.